que es diputado nacional por Salta y presidente del bloque justicialista e interbloque Argentina. ¿Cómo le va? Cocina Daniel Santa Cruz lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está Daniel? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, en líneas generales, ¿cómo vio el discurso del presidente hoy? Bueno, es un discurso claramente que al comenzar diciendo que este programa que lleva adelante el gobierno no tiene marcha atrás, nos deja preocupados. Es un discurso que nos deja muy preocupados, porque frente a los graves problemas que hoy tiene la Argentina, y que claramente la gente sabe cuáles son, que están vinculados a la inflación, al trabajo, a las pymes, a las tarifas, el gobierno, en vez de rectificar rumbo y plantear alguna salida sobre eso, dice que el programa no se cambia, y creo que ha sido un discurso que no está muy anclado en la realidad de nuestro país. Cuando uno veía los detalles de inversiones que hablaba el presidente Macri respecto, doy un ejemplo que nos atañe a las provincias del norte, Belgrano Cargas, autopistas, en realidad no son inversiones que hayan llegado a los lugares donde se había comprometido esos niveles de inversiones. Entonces, creo que, por otro lado, el clima que se generó en el recinto es el que se buscó por parte del oficialismo y por parte de algún sector de la oposición, esta grieta que tan mal nos hace y de la cual hay muchos sectores que no quieren salir porque le termina siendo funcional para que nada cambie. Entonces, desde lo político, un discurso muy lejano a la realidad, y desde el ámbito que se dio en la Asamblea, que para mi criterio fue lamentable, totalmente buscado por algunos sectores, porque... Pero le pregunto, Cocina, porque lo venimos hablando desde que comenzó el programa, ¿justifica un discurso que no es del agrado de la oposición, que algunos diputados de la oposición hayan insultado al presidente en la Asamblea Legislativa? Para nada, por eso te digo eso. Me parece que el presidente... sabía que se iba a generar un clima con algunas tipas de referencias permanentes que hacía, sabía porque tiene experiencia, y un sector de la oposición, de la cual nosotros no formamos parte, creo que no entendió que la Argentina, por más diferencias que existan, requiere diálogo y tolerancia. Entonces, a mí no me cabe duda que a nosotros nos obliga a construir una alternativa política en la Argentina que mire al futuro y que se anime a salir de esta grieta. Si la Argentina no sale de esta situación de confrontación permanente que hoy ha quedado demostrada, no tiene futuro, más allá de los planes económicos, es una cuestión de actitud también. Lo que me preocupa a mí es que yo creo que al gobierno le queda muy cómoda esta discusión siempre referenciando el pasado, porque no se anima a hablar del presente. El presente... son 3 años de gestión en el cual el gobierno había prometido un cambio que no se está dando por la Argentina. Ahora, esta grieta que está muy bien planteada por usted respecto a lo cómodo que le queda al gobierno tenerla y usufructuarla en este tipo de situaciones públicas y que tienen alta exposición, y la actitud que tiene el kirchnerismo en la vereda de enfrente, los interpela a ustedes que están un poco en el medio. Porque, y le digo esto, Cociner, porque yo entiendo que ustedes hablan de construir una tercera alternativa, pero a veces hablo con diputados que no son kirchneristas, que están dentro del peronismo federal y hablan de unidad, y unidad es hablar con el kirchnerismo también. Está bien, pero eso corre por cuenta de aquellos que lo digan. Yo te puedo decir que el pensamiento de Alternativa Federal, en donde incluimos a el gobernador Juan Manuel Urtubey como precandidato a presidente, con el cual trabajo yo directamente, la gente del Frente Renovador y otros sectores, estamos planteando una alternativa que va a llegar a las elecciones con un candidato propio. La unidad no tiene que ver con el amontonamiento de dirigentes, tiene que ver con la unidad con la sociedad. Lo que requiere recuperar la Argentina es un proyecto de unidad nacional, que no es uniformidad, es ponerse de acuerdo, como han hecho muchos países, desde la diferencia en algunos puntos en común. Claro. Pero nosotros lo vamos a hacer, lo estamos construyendo. Después, obviamente, hay que ponerlo a disposición de la sociedad, y la sociedad es la que va a votar en agosto en las PASO y en octubre en las generales, y dirá si quiere seguir viviendo en este país totalmente agrietado o nos damos una oportunidad de trabajar hacia el futuro. Yo creo que la mayoría de los argentinos quieren salir de esta grieta. Bueno, está bien, entonces queda bien reafirmada la posición de ustedes, porque a veces hay confusión. Yo se lo digo, he hablado con Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, y él plantea lo mismo que plantea usted. Ahora, hemos hablado con otros diputados ligados al peronismo no kirchnerista. Le doy el ejemplo, lo hemos hablado hace poquito, días atrás, Daniel Arroyo, y hablan de reunir a todos. Pero Daniel Arroyo no forma parte ya yo tengo mucho respeto con él, pero él se alejó del espacio del Frente Renovador, creo que ha formado otro bloque.
yo respeto, tendrá su posición. No. Todas las posiciones son respetables, estamos analizando, por supuesto. Supuesto, no criticando. Yo lo que creo que no representa esa visión lo que hoy es Alternativa Federal. En el caso de Juan Manuel Urtubey, él va a ser candidato a presidente por Alternativa Federal en un espacio que estamos construyendo y que estamos convocando a peronistas y no peronistas a esta alternativa de futuro, distinta a Cambiemos y distinta a Unidad Ciudadana. Claro. Estamos hablando con Pablo Cosisner, que es diputado nacional por la provincia de Salta y presidente del bloque justicialista e interbloque Argentina Federal, Alternativa Federal. Y le quiero preguntar, Cosisner, respecto a uno de los anuncios que dio el presidente Mauricio Macri, que involucra a los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Esto de adelantar todos los aumentos del año y otorgarlos en marzo, lo que significa un incremento de casi un 50% en cada una de esos beneficios. ¿Puede ayudar un poco? ¿Cómo lo ve esto? Seguramente le parecerá insuficiente, pero ¿cómo lo ve? Nadie le puede parecer mal que un aumento del 48% en una asignación que está en 1.800 pesos y pasará a 2.600, tengo entendido. Sí, más de 2.500, sí. Sabemos que, que no es una gran cosa, pero un aumento del 48% me parece muy importante. Ahora, claramente no era el discurso cuando discutimos el presupuesto esta posibilidad. Nosotros cuando planteábamos la necesidad de hacer aumentos en inversiones sociales, cuando discutíamos el tema jubilaciones, cuando discutíamos un montón de cuestiones, el discurso del gobierno era la restricción del gasto, el ajuste fiscal. Entonces ahora vemos que como los números no le están cerrando al gobierno, surge esto, ¿no? Claro. Yo lo celebro, pero claramente vemos un cambio de discurso en el gobierno que no era el discurso cuando nos decían que las provincias debían ajustar sus gastos. Y además, claramente, esto lo puede hacer el gobierno porque se ha endeudado con el Fondo Monetario. Es una de las cláusulas del acuerdo con el Fondo, que es la cláusula social, que es en la remisión de fondos, podía hacerse este tipo de gastos y la cuestión social en la Argentina se complicaba. Entonces, no es producto del crecimiento de la Argentina que se puede dar este 48%, sino es producto del endeudamiento con el Fondo. Claro. Esta es la realidad, pero me parece bien. Sí, estaba dentro del acuerdo con el Fondo, ya en el primer gran acuerdo que se firmó, luego fue revisado, pero el primer acuerdo era que los sectores carenciados que recibían una asistencia social de parte del gobierno a través de este programa no iban a ser ajustados. Lo que yo no recordaba es que, al contrario, que iba a haber esfuerzos para mejorar su situación. Bueno, creo que, vuelvo a decir, nadie puede oponerse, al contrario. Es una decisión que en la medida que mejora, por lo menos en algo, los bolsillos de los sectores más vulnerables, es muy importante. Ahora, creo que no entró el presidente en el desarrollo de un programa de crecimiento para la Argentina. Y faltó detalle, en eso coincidimos, faltó detalle y marcar algunas cuestiones que respecto al camino, más allá de las consignas, explicarnos cómo, ¿no? Aparte, hay un tema, este 48% de aumento tiene riesgo de licuarse con el nivel de aceleración de la inflación que se está dando. O sea, cualquier economista que uno escucha hoy en cualquier medio de comunicación, independientemente de la orientación económica que tenga, ya te está hablando de una inflación de febrero de entre 3,5% y 4% y una aceleración del ritmo inflacionario para este año que el gobierno no lo tenía previsto. Entonces, eso es lo que me parece que más allá de este aumento, el gobierno va a tener que tener nota, ¿no? El tema de la inflación, el tema de las tarifas y fundamentalmente la cantidad de pequeñas y medianas empresas que están cerrando en toda la Argentina. Claro. Le hago la última. Es muy difícil encontrar un elogio o un reconocimiento de alguien de la oposición al presidente de la Nación, sobre todo si este va por la reelección y en un año electoral. ¿Vio algún punto destacable en el discurso? Lo que pasa es que a mí no me parece mal la convocatoria al diálogo que hace el presidente. El problema es que después no deja de ser una convocatoria y máxime cuando se habla... A ver, no me parece mal la convocatoria al diálogo y a la búsqueda del consenso. Eso me parece positivo. Ahora, el problema es que a renglón seguido se habla de que quien ha sido el articulador del diálogo y consenso en el Parlamento con la oposición, que es Emilio Monzó, está fuera de los esquemas de decisión del gobierno y no seguiría en su cargo. Entonces ahí es donde dice, bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho en este caso, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que uno le hace dudar de cómo
cómo llevar adelante. Me parece que esto habría que haberlo hecho hace mucho tiempo. Bueno, Pablo Cossigner, diputado nacional por Salta del bloque justicialista Interbloque Argentina Federal. Gracias por esta entrevista, le mando un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.